Bueno, tras una extensa jornada de debate, la Cámara de Diputados finalmente aprobó por 86 votos a favor, 28 en contra, la reforma al sistema binominal. Un proyecto que ha recibido críticas desde la UDI, quienes acusan un presunto arreglín de la nueva mayoría. Ahora la iniciativa va a pasar a tramitación en el Senado, donde se espera un debate similar al que se dio en la Cámara Baja. Queremos conversar más sobre esta reforma, para eso tomamos contacto desde La Moneda con el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde. Buenos días, ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Paola. ¿Cómo están? Bien, pues, ministro, a riesgo de ser majadero, yo creo que preguntarle primero por el costo de esto. ¿Va a costar más, sí o no? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿de dónde salen las platas? La respuesta es negativa, lo hemos dicho desde el primer día. No se van a destinar recursos adicionales para absorber el costo que representa el aumento de parlamentarios. Y, por tanto, ambas cámaras tendrán que reasignar los recursos de que disponen. Es el compromiso que el gobierno adquirió y así se estableció desde el primer día en el proyecto de gobierno de ley. Ministro, incluso en lo que respecta a la dieta parlamentaria, porque va a haber, por decirlo en fácil, más empleados, hay que pagar más sueldos, ¿no? Me refiero a los parlamentarios y su dieta. ¿Esas dietas van a tener que salir entonces de la torta? ¿Se va a tener que achicar el sueldo de cada uno? Lo que pasa es que el presupuesto comprende no solo las dietas, sino que una serie de otros gastos. Sí. Ahora, por economía de escala, no significa que todo crece de la misma manera, pero el gobierno, y así lo hizo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, planteó un estudio mediante el cual se señala que el aumento ordinario del presupuesto que se produce todos los años es suficiente para poder solventar lo que significa el aumento de parlamentarios. No olvidemos que el año 2006 el Senado de la República se redujo en 10 integrantes, cuando se eliminaron los vitalicios y los designados, y el presupuesto se mantuvo intacto. Hoy día el Senado tendrá que hacer el esfuerzo contrario, con el mismo presupuesto absorber la ampliación del número de senadores. Y los estudios que señala el gobierno es que es perfectamente posible. ¿Quién lo tiene que resolver? Las cámaras en el ámbito de su autonomía, y por tanto tendrán que redistribuir y reasignar sus recursos. Pero aquí el tema de fondo es otro. Si queremos o no democracia de calidad. Y ayer se le dio una muy buena noticia a los chilenos, porque finalmente vamos a tener un sistema electoral que garantiza que la voz de los ciudadanos que se expresa en las urnas sea la voz del Parlamento. Y esa es una buena noticia porque contribuye sin duda a generar mayor grado de legitimidad a las instituciones y en particular al Parlamento. Ayer se hablaba del inicio de un nuevo ciclo político, ministro. ¿Qué significa eso? ¿Qué características va a tener este nuevo ciclo político? Durante mucho tiempo Chile ha estado en una verdadera camisa de fuerza en lo que respecta a su democracia. Una institucionalidad que fue concebida con el temor a la mayoría. Y paulatinamente se han ido haciendo modificaciones como la eliminación de la institución de los senadores designados, poner fin a la inamovilidad de los comandantes en jefe, en fin, reformas muy importantes que se realizaron el año 2005 y que entraron en vigencia el año 2006. Pero todavía hay tareas pendientes, y la presidenta lo señaló en su campaña, que la elección pasada sería la última elección con sistema binominal, porque el binominal no da para más. Sobre representa a la minoría, consagra el empate, genera esta sensación de que da lo mismo por quién se vota, de antemano se sabe quién va a resultar ganador. Con este sistema se introduce incertidumbre en la medida que la mayoría se expresa como mayoría, pero todas las minorías relevantes, por tanto, también están representadas. Y cuando digo incertidumbre, en términos de que la voz de la gente es la que va a determinar quiénes van a resultar electos, y no este sistema en donde, como el binominal, en donde como que de antemano se sabe cuál va a ser el resultado de la elección, y eso sin duda que genera desincentivo para participar. Ministro, entrando al detalle del proyecto, había toda una polémica previa, porque ayer no la vimos en el Congreso, la verdad, respecto a los subpactos. Finalmente no se va a incluir dentro del proyecto los subpactos. ¿Qué es lo que dice el Ejecutivo, el Gobierno, precisamente respecto a este tema? Siempre lo hemos señalado, que este no es un tema que diga relación con la esencia del proyecto de ley. Y hubo una diferencia, efectivamente, entre los dos partidos de la nueva mayoría, y esta diferencia tendrá que ser resuelta eventualmente en el Senado, pero no es de la esencia. Aquí lo relevante era poner fin a un sistema electoral que no daba para más y establecer una democracia con mayúscula, que efectivamente tengamos un Parlamento que sea fiel reflejo de la voz de los ciudadanos. Pero el argumento que esgrimía, por ejemplo, la democracia cristiana, ministro, era que precisamente, si bien no es el corazón, sí el corazón de esta reforma es hacer de nuestro sistema electoral uno más democrático y más representativo, sí. Y que tener subpactos va en la dirección contraria, más allá de que ataque o no al corazón de la reforma, en este caso electoral. ¿Cuál es la opinión de la presidenta, por ejemplo, que es la cabeza del Ejecutivo sobre los subpactos? Pero nosotros lo hemos dicho con toda claridad. Aquí hay una diferencia entre dos partidos de la nueva mayoría respecto a un tema que es secundario en relación al proyecto de ley
y esperamos que se resuelva de manera adecuada. De hecho, ayer la nueva mayoría votó toda unida respecto al proyecto de ley y se sumaron los independientes, Amplitud, la idea de aprobar en general el proyecto de ley, incluso se sumó Renovación Nacional. Eso da cuenta que efectivamente este es un muy buen proyecto de ley que resuelva problemas de fondo en la democracia chilena. Ministro, ¿y no le preocupa que en el Senado se venga una tramitación bastante más compleja de la que se dio en la Cámara de Diputados y donde este tema, por ejemplo, el de los subpactos, sea un obstáculo, digamos, para una aprobación con esas características, no bien amplia, sí, con unánime? Bueno, sin duda que es difícil sacar adelante esta ley. Por algo hemos estado esperando durante 25 años y ha sido la voluntad resuelta del gobierno de la presidenta Bachelet de llevar adelante esta iniciativa, lo que ha permitido su aprobación ayer en la Cámara de Diputados. Y es difícil porque esta es una ley que por mandato constitucional tiene un quórum de modificación muy alto, 3/5. Es una ley, pero que para ser reformada requiere del quórum propio de una reforma constitucional. Y por eso, entonces, se ha retrasado durante tanto tiempo una reforma que la deberíamos haber aprobado el primer día de que recuperamos la democracia, porque el sistema binominal es un mal sistema electoral. Y seguiremos trabajando por contar con el mayor apoyo posible en el Senado para impulsar esta reforma que es fundamental para consolidar y profundizar nuestra democracia. Oiga, ministro, hubo algunos temas que quedaron incorporados, como el porcentaje de cuotas, por ejemplo, entre otros, pero también se agregó una indicación de los diputados Mirosevic y Jackson relativo precisamente a transparentar campañas. ¿Se va a avanzar en ese punto? ¿Es un tema que le interesa a La Moneda? Respecto de las cuotas, el proyecto original establece una cuota de un 40% de cada género, sí, para participar en las elecciones. Cada partido tiene que cumplir con al menos tener un 40% de candidatos de un determinado género, hombres o mujeres, y por tanto un 60% del género contrario como máximo. De esa manera promovemos la participación de más mujeres en políticas y más mujeres en el Parlamento, lo que es necesario también para tener una democracia de mayor calidad. Y respecto de la transparencia y las indicaciones a las cuales usted hace referencia, el Senado tendrá que precisamente pronunciarse respecto del proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Y por tanto, esperamos que se siga avanzando en todo lo que es mejorar los estándares de transparencia en nuestro país y la relación entre dinero y política, que debe estar debidamente regulada para que efectivamente tengamos una buena democracia. Ministro, pero me gustaría conocer cuál es la definición que tiene al respecto La Moneda, el gobierno, respecto a estas indicaciones. ¿Está interesado en avanzar en mayor transparencia precisamente de cómo se financian las campañas en Chile, que es un punto súper relevante respecto a temas de competencia, de mejora de democracia, como decía usted? Sin duda, el compromiso del gobierno de avanzar en mayor transparencia. La propia presidenta Bachelet, en su primer mandato, planteó una serie de iniciativas en esta naturaleza, y por tanto nosotros tenemos un compromiso para que esté debidamente regulado toda esta materia y tengamos mayores estándares de transparencia, porque eso le hace bien a la democracia. O sea, y de hecho ayer esta iniciativa se aprobó porque la totalidad de los parlamentarios de la nueva mayoría votaron favorablemente. O sea, los esfuerzos, ministros, desde el gobierno apuntan hacia que eventualmente podamos saber bien en fácil cuánta plata puso cada empresario detrás de qué campaña, ¿sí? Que haya el mayor grado de transparencia y que esto esté debidamente regulado. Y el Senado eventualmente podrá hacer modificaciones para que esté incluso mejor regulado. Y va a tener que volver a la Cámara de Diputados. Necesitamos una legislación moderna en esta materia que efectivamente establezca estándares muy altos para que haya los mayores grados de transparencia. Ministro, uno de los puntos que se criticaron de parte de la oposición, entre otros, por parte de Bópoli en particular y del diputado Felipe Kast, es que no se avanzó en el tema de la reelección, no se consideró precisamente la indicación que habían planteado para limitar la reelección de senadores y diputados. Y culpaba el diputado Kast de aquello a las directivas de la nueva mayoría. Nuevamente, ¿cuál sería la posición del gobierno al respecto? En otro tema que también parece ser relevante, ¿no? Sí, pero me parece insólita la crítica del diputado Kast. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tienen un voto y no estuvo favorable a reformar el sistema electoral binominal, porque votó en contra del proyecto específico del gobierno en particular. Así que, bueno, que cada uno se haga cargo de sus acciones. Pero le quiero decir que hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento, que ya fue aprobado por una de las cámaras, que regula precisamente esa materia. Perfecto, ministro. Queríamos pasar a otro tema que tiene que ver con la contingencia. Creo que es ineludible abordar el tema del robo en el aeropuerto, ministro. Es bastante grave el caso, así lo han revelado más bien
el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, también las decisiones que ha adoptado el ministro de Defensa, Jorge Burgos, en esa línea. Queremos saber también hacia dónde se van a tomar medidas, en qué dirección para abordar los problemas de fondo respecto a la seguridad en el aeropuerto. Bueno, aquí hay dos ámbitos. Uno tiene que ver con la investigación penal que está llevando adelante el Ministerio Público para determinar quiénes son los autores de este delito y obviamente para que respondan ante la justicia y sean sancionados conforme a la legislación vigente. Estamos hablando de un hecho grave que no puede quedar en la impunidad y por tanto se está desarrollando una investigación sobre la materia. Y adicionalmente se está realizando una investigación respecto de los protocolos de seguridad y si estos se cumplieron. En dos sentidos, porque si no se cumplieron, bueno, tendrán que adoptarse las medidas para que se cumplan, y si es que se cumplieron y los protocolos no son los adecuados, tendrán que elevarse los estándares. Y por tanto, se está realizando también la investigación correspondiente para que los protocolos de seguridad sean lo más exigentes posible en esta materia. Ministro, pero a propósito de los protocolos de seguridad y sin el afán de ser sensacionalista, hoy en día, ¿es posible secuestrar un avión? Mire, yo creo que en ese sentido hay que ser categórico. Chile es un país en donde hay bajas tasas de accidentes de aviones y no hemos tenido, de hecho, eventos como a los que usted hace referencia. Así que en ese sentido la gente puede estar tranquila. Pero cuestión distinta es que tendrá que, a propósito de lo que aconteció, realizarse la investigación correspondiente para determinar si es necesario reforzar determinados aspectos específicos para mejorar los estándares de seguridad en el aeropuerto y para evitar que un asalto de esta naturaleza vuelva a repetirse. Ministro, sin duda es un alivio que Chile cuente con bajos accidentes en los aviones, pero la pregunta que yo le hago no tiene que ver con un accidente, tiene que ver con un atentado. Sobre todo cuando deducimos que hay terrorismo en Chile, de momento que las autoridades están invocando la ley antiterrorista para algunos hechos ocurridos, sobre todo en nuestra capital. En ese sentido creo que la pregunta es válida y el temor que pueda tener la población también es válido. Pero le reitero lo que he señalado. Tenemos que, obviamente, tomar todas las medidas para que este tipo de situaciones no acontezca y, efectivamente, en Chile en general tenemos estándares de seguridad altos y, bueno, si producto de esta investigación se determina que es necesario adoptar medidas adicionales, no le quepa duda que se van a adoptar y a la brevedad posible. Ministro, pero el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, decía que definitivamente este no era un lugar seguro del aeropuerto. Bueno, efectivamente se produjo un asalto, si eso es del todo evidente. Y por eso, efectivamente, el gobierno va a adoptar todas las medidas necesarias para que un evento de esta naturaleza no vuelva a acontecer. Ministro, ¿existe la posibilidad de vincular este asalto con los bombazos, con la actividad de estos grupos terroristas que, como decía Paola, se deduce estarían circulando en nuestro país, considerando no los bombazos de ese día en particular, sino en general la seguidilla de atentados de los últimos años? Mire, no sé si existe relación, le quiero decir del todo de forma categórica. No obstante, no hay ninguna hipótesis que pueda ser desechada de antemano, pero son fenómenos distintos. Pero obviamente en el contexto de la investigación se tendrá que determinar cuál es el origen de cada uno de estos hechos. De hecho, ya hay determinados indicios respecto de estos hechos que le digo son de naturaleza distinta. Ajá. Y nosotros esperamos que la investigación dé resultados a la brevedad para que efectivamente hechos tan graves, que reitero, son de distinta naturaleza, sean sancionados porque no pueden quedar en la impunidad. En el caso de los bombazos estamos hablando de artefactos explosivos que han sido puestos en lugares donde transitan ciudadanos y que podrían haber afectado a civiles inocentes. Y por eso es imprescindible que estos hechos no queden en la impunidad y que los responsables de estas conductas respondan ante la justicia. Sin duda, ministro, queremos agradecerle su tiempo con CNN Chile y en específico con Mañana en Directo y desearle que tenga un buen fin de semana largo. Bueno, ustedes también espero que descansen durante este fin de semana. Muchas gracias. Que estén muy bien.